Abordamos un nuevo filandón para repasar el panorama político que viene con muchos frentes y en muchos ámbitos, a nivel nacional, autonómico, también provincial. Para repasarlos todos tenemos con nosotros además al procurador electo por el Partido Popular por la provincia de León, Juan Carlos Suárez Quiñones. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y consejero en funciones de Fomento y Medio Ambiente hasta que se componga ese nuevo gobierno autonómico para el que ya hay contacto. Supongo que también son días intensos en ese sentido. Efectivamente, así es. Pues hablaremos de todas esas cuestiones con Juan Carlos Suárez Quiñones y hablaremos también de la mano del director del Diario de León, Joaquín Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Y del responsable de Es la Mañana, de Es Radio León, Arturo Martínez. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Roberto. Muchas gracias también a los dos por acompañarnos. Comenzamos ya a entrar en esta actualidad que supongo que está siendo más intensa de lo que se esperaba tras el proceso electoral. Supongo que ha habido que adaptarse a las circunstancias que se están produciendo, ¿no?, con la situación que también vive el Partido Popular. Bueno, yo creo que la reflexión más importante es que hay que distinguir perfectamente dos campos, que es Castilla y León, que es lo que a nosotros nos ocupa, nos preocupa y lo que trabajamos, y el panorama a nivel nacional, político del Partido Popular, que también nos preocupa, pero que hay que separar. Es decir, nosotros estamos centrados y volcados en nuestras responsabilidades en Castilla y León, en formar un gobierno estable y fuerte en Castilla y León, y bueno, vemos también pues con preocupación el panorama del partido a nivel nacional, que parece que está tomando ya forma la solución a la crisis en la que está, ¿no? Pues vamos profundizando en ambos temas. Sí, pero por mucho que se quiera separar una cuestión de la otra, la situación en Madrid influye en Castilla y León. Es decir, dado los resultados de las elecciones, pues se podría pensar que puede haber un pacto con Vox, que podría haber una abstención del Partido Socialista para facilitar un gobierno solitario del Partido Popular, o que podría haber una repetición de elecciones. Evidentemente, con el panorama en Madrid, esta última opción, en fin, parece absolutamente descartada y tras la reunión de Alfonso Fernández Mañueco con Luis Tudanca, también está descartada la primera. En la segunda, pues parece que puede haber acuerdo, ¿no? Bueno, en primer lugar, está descartada no por lo que ha pasado en Madrid. La repetición de elecciones está descartada porque el presidente Alfonso Fernández Mañueco la descartó públicamente en una declaración que hizo como presidente del partido. Bueno, también decía que no iba a adelantar elecciones y las adelantó. Bueno, pues distintos, son escenarios distintos. Lo que sí que es cierto que el compromiso de no convocar nuevas elecciones es un compromiso concreto y específico y yo creo que, bueno, responsable, ¿no? Al margen de lo que ahora el panorama nacional pueda conllevar, que si tiene una solución, como parece que tiene, un congreso extraordinario, una nueva dirección nacional, pues tampoco pasa nada, porque hubieron las elecciones anticipadas y porque hubieron las nuevas elecciones, porque en definitiva el partido va a sentar y va a estabilizarse a nivel nacional. Yo creo que lo importante, insisto, es que lo que pasa en Madrid es Madrid, pero Castilla y León no es Madrid. Ni antes, ni ahora, ni después, las decisiones que se tomen en Castilla y León las va a tomar Madrid, las va a tomar Castilla y León, las va a tomar el Partido Popular de Castilla y León, pensando única y exclusivamente en los intereses generales de Castilla y León. Y eso hay que hacerlo también al Partido Socialista, que en la reunión que hubo de conversaciones para llevar un pacto, pues trajo a Madrid por delante y trajo al panorama nacional, como si Castilla y León fuera una pieza de un puzzle. No, Castilla y León no es ninguna pieza de un puzzle. Castilla y León es el todo para nosotros y, por tanto, en eso es en lo que trabajamos. Sí, pero hay unas directrices, y esto estará de acuerdo conmigo, que marca un poco lo que es el organismo, y dentro de ese organigrama hay unas directrices que quizá dejen ahora un poquito más de movilidad a esa independencia electoral que tiene que tener Castilla y León. Parece ser que con este cambio, quizá eso que apuntaba Alfonso Fernández Mañueco, yo voy a gobernar pase lo que pase, primero tendrá que hacer algún tipo de concesión, porque si no hay abstención no va a poder, y esto todo apunta a que ese acuerdo lo alcance sí o sí con Vox, porque si no, no quedará otro remedio que convocar de nuevo elecciones. Bueno, dos cosas. Una, el Comité Ejecutivo Nacional del partido, la dirección del partido en Castilla y León, el órgano que reúne a los cargos importantes del partido, han dado comisión a Alfonso Fernández Mañueco para que adopte las decisiones oportunas después de un proceso de diálogo. Y eso está claro. Las decisiones las va a tomar, por lo tanto, el presidente del Partido Popular y procurador electo también, Alfonso Fernández Mañueco. Dos, no vamos a adelantar lo que no se puede adelantar. El respeto mínimo que merece un proceso de conversaciones y el respeto que merecen las formaciones políticas con las que se va a hablar
acabar con todas, hace que no podamos decir qué es lo que va a ser o no va a ser. Lo que está claro es que, y lo ha dicho el presidente Mañueco, ¿no? Vamos a esas conversaciones sin ninguna línea roja, únicamente con un límite, que son unos principios filosóficos básicos de nuestro partido, que son la igualdad de derechos entre hombre y mujer, las conquistas sociales, la integridad territorial, Europa sí, una serie de parámetros que son, digamos, las únicas líneas rojas básicas de un conjunto de dignidad democrática de nuestro partido, que ahí no vamos a pasar ni un milímetro. Y fuera de eso se hablará de todo, con todos y lo que sea necesario. Usted entró en política, si no recuerdo mal, en el 2005 y ha ocupado cargos... 2012, perdón. Y ha ocupado cargos de responsabilidad bueno, pues en el gobierno de la nación, siendo delegado de Castilla y León, delegado del gobierno, subdelegado del gobierno, consejero de fomento ya en dos legislaturas, camino de la tercera, pero no es militante del Partido Popular hasta 2019, noviembre del 19. Es verdad que todo el mundo sabemos que los partidos son cainitas, ¿no? Pero usted suponía que esas situaciones tan tremendas como las que se han vivido entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso existían en unos límites tan creo que exagerados como el de ahora. Bueno, yo creo que nadie lo podía imaginar y nos ha supuesto para todos una estupefacción, ¿no? Cómo se ha vivido todo esto, la forma y el fondo, tanto la forma como el fondo. Pero bueno, al final los partidos son los partidos vivos, democráticos, que tienen unos órganos de decisión. No miremos solo al Partido Popular, es que el Partido Socialista ha tenido otro problema similar hace unos años y al final, pues hombre, lo importante es que las organizaciones, a través de procedimientos democráticos, estas crisis las superan y de hecho ya se está viendo ayer con la dimisión del secretario general Teodoro García Egea, que ya anunció, parece como que está cantado, ¿no?, la posible dimisión del presidente del partido y la convocatoria de un congreso extraordinario. Por lo tanto, los partidos, con sus propias normas, con su propia organización, va a dar solución y va a dar estabilidad a un partido que es importante para España y que, por lo tanto, pues tiene que asentar su camino cuanto antes. Y el partido no es Teodoro García Egea y Pablo Casado, el partido son los miles y miles de militantes, de simpatizantes, de votantes que están tejiendo este partido territorialmente, que es una de las características del Partido Popular, todo el territorio, ¿no? Ese es el Partido Popular, esa es la fortaleza del Partido Popular y por tanto el Partido Popular está fuerte porque está fuerte su base social y territorial, que es la más grande de todos los partidos que hay en España. Usted que conoce León y hablando de esa unión y cohesión de partido, ¿qué unión o cohesión o qué salud tiene el Partido Popular en León a nivel interno? ¿Hay algún tipo de tensión en este sentido o no tiene nada que ver con lo que ha sucedido? Absolutamente ninguna. El Partido Popular en Castilla y León y en la provincia de León es un partido rodado, un partido asentado, donde todos trabajamos a una. La prueba está en estas elecciones que hemos pasado, que hemos ganado, ¿no? Hemos pasado de ser el segundo partido de la comunidad autónoma y por encima está el Partido Socialista, a ganar nosotros y quedar el Partido Socialista por detrás. ¿Gracias a qué? Un trabajo conjunto de todos, del partido provincial, del partido autonómico, y donde no hay absolutamente ningún tipo de fisura. Sí, pero es verdad que ha ganado las elecciones en Castilla y León, ha obtenido 2 procuradores más de los que tenía, pero ha bajado en votos. Y eso ha bajado en votos en Castilla y León y ha bajado en votos en la provincia de León. A pesar de esa fortaleza territorial y de esa presencia, sobre todo en prácticamente todos los municipios de la provincia de León, se baja en votos. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, primero... ha habido menos participación. Sí. Primero ha habido menos participación, un poco menos, que por cierto, perdón, una buena participación, que siempre había un anuncio de esto va a ser un desastre, son las primeras elecciones autonómicas solas, sin el paraguas de las municipales, generales, europeas. Sin embargo, pues al final la ciudadanía respondió diciendo queremos participar en esas elecciones, por tanto puso de manifiesto que era acertado el consultar a los ciudadanos, nunca es un error consultar a los ciudadanos, y hubo una buena participación, pero sí que algo inferior a las anteriores elecciones. Eso, lógicamente, respecto a todos los partidos, supone menos votos, ¿no? Pero no eludo la pregunta. Ha habido una irrupción de una realidad que es el ascenso importantísimo de Vox y un ascenso relevante de la UPL, de la Unión del Pueblo Leonés, que bueno, alcanza unos resultados en representación en las Cortes similar al que ya tuvo, ¿no?, con 3 procuradores. Por tanto, hay que hacer acomodo a todo ello. Lo cierto es que el Partido Popular mantiene, a pesar de estas fuertes entradas, mantiene su representación en la provincia con 4 procuradores como tenía y ha ganado
ganado las elecciones en Castilla y León, porque es que es algo que a veces se olvida, ¿no? Hay mucho ruido alrededor, pero el Partido Popular ha ganado las elecciones en Castilla y León. Pero es verdad que hay una irrupción potente de Vox y una recuperación de la UPL a cifras de hace 20 años. Pero esto, ¿por qué se produce? Porque me imagino que el Partido Popular hará una reflexión, una autocrítica. O sea, cuando sale un partido que ocupa un espectro, digamos que similar dentro del panorama político nacional, es un poco la derecha, quizá un poco la derecha, bueno, la gente dice extrema derecha y yo prefiero decir la derecha de la derecha, eso supongo que tiene que llevar a una autocrítica. Algo tienen que haber hecho mal. Partido Popular, en este caso, para la reducción de Vox, igual que Partido Socialista para la de Unidas Podemos, ¿no? Bueno, hemos tenido, hay que tener en cuenta que nosotros ha habido una pérdida de unos pequeños decimales frente a una pérdida importante del Partido Socialista, que baja a un 6,8% en la provincia frente a un 4,79% en Castilla y León, con lo cual es una pregunta que le acucia más al Partido Socialista. Pero ya sigo sin eludir... Se la haremos. Sí, se la hará, muy bien, me parece bien. Sigo sin eludir la pregunta, ¿no? En primer lugar, estamos ante unas elecciones autonómicas solas. No es lo mismo para partidos y nuevas realidades poner ahí a una serie de candidatos, que llenar de candidatos las candidaturas de los municipios, por ejemplo, de las juntas vecinales, donde ahí ya hay un cara a cara más directo y más en concreto elector a posible elegido. Con lo cual, el escenario de unas elecciones autonómicas con unas pocas caras no es lo mismo, por ejemplo, que unas municipales, donde hay que poner caras en todos los municipios, en todas las juntas vecinales, y donde ahí el valor y la potencia del Partido Popular, que está tejido en todo el territorio, es mucho mayor, con lo cual estos resultados de las autonómicas, cuidado que cuando vengan las municipales el 28 de mayo del año que viene no va a ser lo mismo, que no estén tan contentos y tan tranquilos estas nuevas realidades, porque luego hay que ir al territorio y no es fácil llenar pues 211 municipios, 1.200 juntas vecinales con candidaturas y con caras que está muy cerca, que es en el pueblo, ¿no? Entonces ahí está la fortaleza del Partido Popular. Por tanto, este resultado no es extrapolable en absoluto, por ejemplo, las propias municipales de mayo del año 23. Por tanto, a partir de ahí, bueno, pues hay que asumir que ha habido, pues quizás no hemos hecho llegar bien nuestros datos, porque aquí ha habido dos cosas en estas elecciones, en mi reflexión, ¿no? Por un lado, datos, y por otro lado, eslóganes y mensajes. Entonces, bueno, nosotros hemos tratado de dar datos, porque creemos que los datos del Gobierno de la Junta de Castilla y León son extraordinarios para nuestra provincia en inversiones, en actuaciones, y sin embargo, pues han calado más en determinado ámbito electoral, pues determinados mensajes, a veces vacíos y a veces pues de tipo eslogan, ¿no? Tipo León se muere, cosas así, que bueno, pues han calado en muchas personas y no han estado dispuestas a escuchar los datos. Tenemos que ser más inteligentes a la hora de hacer llegar los datos. Nosotros manejamos datos y realidades, otros manejan cosas heterogéneas, abstractas y mensajes a veces vacíos, pero que calan, y por tanto tenemos que tratar de mejorar el hacer llegar los datos, que realmente es lo que le importa a los ciudadanos, es el día a día, los datos. Eso empuja a pensar que el Partido Popular es muy optimista para las elecciones del año que viene, que están a la vuelta de la esquina, es decir, ya, me imagino, y lo que pasa es que claro, ahora los calendarios ya se han ido un poco, digamos que por el desagüe, ¿no? Pero la idea del Partido Popular era empezar a anunciar los candidatos a las alcaldías de capitales de provincia en el mes de febrero. Ya ha pasado el mes de febrero, no se han anunciado, pero claro, hay que ponerlos sobre la mesa, entre otras cosas, y fundamentalmente en la provincia de León, el candidato a la capital de la provincia. En fin, si se retrasa todo el calendario y ese candidato es de una cara nueva, en fin, llegará a las elecciones sin ser demasiado conocido. Y eso supone un hándicap, sobre todo teniendo en cuenta que UPL, es verdad que no se pueden extrapolar los datos de las autonómicas a las municipales, pero no se puede olvidar que UPL ha ganado en la ciudad de León, ha ganado en San Andrés, ha ganado en Villaquilambre, ha ganado en Sariegos, ha ganado en Cuadros, es decir, ha ganado en todo el alfoz de la capital y, en fin, no se pueden extrapolar, pero
pero es un dato, como decía antes, manejan datos y eso es un dato, es un hecho. Sin duda ninguna, pues a trabajar, es decir, estamos trabajando ya. Habrá que hacer las cosas bien, habrá que preparar un programa electoral adecuado, porque al final no solo son las personas, también es lo que dicen que van a hacer, ¿no? Que es el programa electoral. En definitiva, nosotros estamos confiados en tener un buen papel en las elecciones municipales de mayo del 23, por el que estamos trabajando y por tanto tenemos en cuenta todos los factores, pero vamos a tratar de obtener éxito en esas elecciones. Ya se está trabajando, tenemos candidato, es decir, David Fernández ¿va a ser el candidato o va a ser usted el candidato a la alcaldía de León? Es una buena pregunta, querido Joaquín, pero no me corresponde a mí contestarla. Bueno, pero sí le corresponde si usted le gustaría ser el candidato. Yo no voy a ser el candidato. Pues ya le correspondió contestarla. Ya ha dicho algo que me concierne a mí, ¿no? Ya tenemos el titular en ese sentido, pero sí que es verdad que el partido tendrá que decidir quiénes son. Y el partido en este momento tiene un representante a nivel provincial que fue elegido un poquito, o que era la mano de Casado, un Casado que ha agotado su liderazgo en el Partido Popular, está visto, y se necesitarán cambios para elegir a estas personas. Y qué duda cabe que en el gobierno los partidos, lo veíamos en la izquierda, ¿no? Los partidos como Podemos, cuando han llegado al gobierno, es cierto que también en las encuestas les favorecían muchos votos, pero cuando han llegado al gobierno se han desgastado, ¿no? Quizá ocurra lo mismo con Vox, si llega al gobierno con ustedes en la Junta de Castilla y León, pero mientras tanto tendrán ustedes que alcanzar acuerdos con ellos y elegir. Tienen ustedes un trabajo importante por delante. Ya están conversando, ya están intentando hacer reuniones con todos los responsables municipales, intentando que cada responsable del partido en las comarcas se fije como líder en esa comarca determinada. ¿Ya están en marcha esas conversaciones? A ver, dos cosas distintas. El partido, su presidente fue elegido no por Casado ni por Madrid, fue elegido por los militantes del Partido Popular de la provincia, por lo tanto la legitimidad es clara, sí, y no es una designación. El Partido Popular, perdóname, es de abajo arriba, es decir, no es un partido digital en cuanto que alguien en Madrid determina un nombre, no. Los militantes deciden lo que tiene que ser. Respecto a lo que planteas de conversaciones con Vox, hay conversaciones con todos. El lunes hubo una conversación, una reunión con el Partido Socialista, hoy miércoles toca tener una conversación con Vox, luego pues hay que oír a Unión del Polonés, hay que ir a Soria Ya, hay que ir a Por Ávila, hay que ir a Unidas Podemos. Por tanto, todas las formaciones políticas con representación en las Cortes de Castilla y León van a ser oídas y van a estar en la mesa dialogando con el comité negociador del Partido Popular, y resultará lo que resulte. Punto. No hay más que decir. Pero vuelvo a repetir, de alguna manera el apoyo que tuvo el representante leonés, es verdad que pudo condicionar de alguna manera, es indudable, aunque sea de abajo arriba, ¿no? Venía un poco de la mano o contaba con el beneplácito, en este caso el liderazgo de Génova. Bueno, pues muy bien, eso es bueno, que las cosas se hagan siempre y esté de acuerdo la Dirección Nacional, pero las cosas se hacen de conformidad con la democracia interna del Partido Popular, y la democracia interna los que mandan son los militantes del Partido Popular. ¿Usted se ve como consejero de Fomento en el gobierno que forme Alfonso Fernández Mañueco en 15, 20 días, un mes o cuando corresponda, o le gustaría cambiar de consejería? Bueno, yo me veo allí donde se me atribuye responsabilidad. Yo estoy a disposición del presidente, lo sabe perfectamente, y por tanto haré aquello que crea que es más adecuado o nada, porque en definitiva la formación del gobierno le corresponde al presidente, es el que determina qué carteras y quién las ocupa. Por lo tanto, pues estoy a su disposición para lo que sea o para no ser nada. Es decir, hay que estar al servicio público, no buscar solo el cargo, el puesto, no. Aquí hay que trabajar al servicio del interés de Castilla y León, y el presidente determinará quién es el mejor consejero de Fomento y Medio Ambiente para Castilla y León. Si cree que soy yo, pues seguiré, si no, pues no. En las conversaciones que ya se iniciaron esta mañana con Vox, que bueno, sabemos algo, pero sabemos poco, yo no sé si se ha empezado a hablar ya de candidaturas, de carteras. Yo tengo la sensación de que Vox reclamará al menos el mismo número de carteras que tenía Ciudadanos en la legislatura que acaba de terminar. Pero también tengo la sensación de que no van a ser las mismas carteras. Es decir, Sanidad desgasta muchísimo,
Yo cuando se formó el gobierno PP-Ciudadanos, siendo Francisco Igea médico, no entendí muy bien el porqué de esa obsesión en coger la cartera de sanidad, cuando es una cartera que no trae más que problemas y que en una comunidad como esta no hay más que problemas y disgustos. ¿Qué carteras se está manejando que va a pedir Vox para formar ese gobierno? Bueno, yo creo que lo más importante de estas negociaciones, de este diálogo, no es hablar de puestos y carteras. Estaría mal enfocado. Es hablar del programa que pone por delante el Partido Popular, que es el que ha ganado las elecciones, y sobre esa base, pues bueno, a ver qué aportaciones puede hacer otros partidos, y de ahí derivará lo que derive. Hombre, lógicamente no vais a pensar que yo aquí voy a revelar cuál es la intención de Vox. Vox dirá lo que crea oportuno. Y para eso están estas mesas de diálogo. Pero ustedes manejarán un escenario, porque, en fin, los ciudadanos, yo sé que no nos toman por tontos, pero quizás sí por ingenuos, ¿no? Y no somos ingenuos, quiero decir, aquí se habla de... Yo no me refiero tanto a ocupar cargos porque alguien busque una silla o un sueldo, sino a que los partidos tienen dentro de su propio ideario y dentro de su propio programa unos objetivos que son prioritarios sobre otros. Y por lo tanto, con esos objetivos intentan ocupar esas carteras que le puedan dar, pues lograr esos objetivos como partido político. Y supongo que Vox ya habrá expuesto cuáles son sus prioridades y por lo tanto se puede analizar qué carteras querrían ocupar, ¿no? Bueno, yo creo que el presidente Mañueco ha dicho varias veces que su objetivo es un gobierno fuerte en solitario. Entonces es el objetivo, hay de varias fórmulas. Es que la fórmula de un pacto con un partido político no es necesariamente entrar en el gobierno, es un pacto parlamentario, un pacto en las Cortes, que debe unos apoyos para conseguir esos objetivos que tú bien dices, ¿no? Que el partido con el que se llega, o los partidos con los que llegan acuerdos, tienen unos objetivos. Esos objetivos no creo que sea ocupar necesariamente una cartera de una consejería. Los objetivos son qué es bueno para Castilla y León, qué es bueno para León, y por lo tanto cómo se consigue. Se consigue en un pacto parlamentario y no necesariamente en un pacto de gobierno y de entrada en el gobierno. Por tanto, todo eso está abierto. El presidente lo que ha dicho desde siempre es que él quería un gobierno en solitario, un gobierno, por tanto, con un apoyo parlamentario, y por tanto habrá que dejar que esa negociación transcurra y que se desgrane por parte de todos las propuestas que hay encima de la mesa. Pero a priori la propuesta inicial es un gobierno en solitario con un apoyo parlamentario. Ya va quedando menos. El 10 de marzo se tienen que constituir las Cortes y como fecha tope. ¿Hay alguna previsión de fecha para ese pleno constituyente? Bueno, el pleno es el 10 de marzo. Ese pleno conllevará también la elección de un presidente de las Cortes, que lógicamente pues parece que tiene que estar detrás de algún tipo de pacto, ¿no? Con lo cual parece que para la fecha ya es definitiva, el 10 de marzo. Sí, 10 de marzo. Con lo cual, bueno, parece que ahí tiene que haber algún tipo de acuerdo, pero bueno, no vamos a dejar encima de la mesa fechas. Las fechas las pone el presidente Mañueco, el presidente del Partido Popular, y el presidente propuesto como ganador de las elecciones del partido para la presidencia de la Junta de Castilla y León. 10 de marzo, curiosamente, el día en el que el Partido Socialista presentó la moción de censura el año pasado, ¿no? Curioso. Sí, curioso. Y un buen día para recordar que aquella amenaza de inestabilidad que suponía la moción de censura y que por lo tanto ponía en cuestión una tranquilidad en las labores de gobierno, ratifica lo correcto de lo que se ha hecho con la convocatoria anticipada de elecciones, porque aquel escenario ha desaparecido. Y aquellos partidos que podían estar detrás, como es Partido Socialista, Unidos Podemos, y parece que podrían ser también Ciudadanos, pues han quedado con menos procuradores que el Partido Popular, con 30 frente a 31. ¿Cómo calificaría la postura o la actitud del Partido Socialista después de la reunión del pasado lunes, que dura 15 minutos porque Alfonso Fernández Mañueco, en fin, entre comillas, dinamita esa reunión a los 15 minutos? Supongo que ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo con Luis Tudanca, que también supongo que tenía firme intención de que la reunión durara muy poquito, ¿no? Bueno, yo creo que quien dinamita la reunión no es Alfonso Fernández Mañueco, es el Partido Socialista, que pone encima de la mesa un panorama español y un panorama de distintos pactos en distintos territorios. Claro, Alfonso Fernández Mañueco dice, oiga, perdón, nosotros venimos a hablar de Castilla y León, venimos a hablar de formar un gobierno en Castilla y León. Entonces, poner encima de la mesa cosas ajenas a Castilla y León es ir con la intención de no alcanzar ningún acuerdo. Tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Hemos superado ya el ecuador de este programa. Enseguida regresamos para seguir charlando con Juan Carlos Suárez Quiñones. Hasta ahora mismo.
Continuamos en el Filandón repasando la situación política de León, de Castilla y León, del país, de la mano de Juan Carlos Suárez Quiñones. Arturo, continuamos con la charla. Sí, estábamos hablando, la última pregunta que hacía Joaquín Sánchez Tornea, el que es consejero ahora en funciones, que se dice así, todavía de momento, hasta que el día de se constituya el nuevo gobierno, era precisamente... El nuevo gobierno en las Cortes, el gobierno será posterior. Eso es, posterior. Era por esa gobernabilidad y por los pactos, ¿no? Y en este punto yo me gustaría volver a reincidir, ya sé que usted no puede, por respeto, lo ha dicho antes, ¿no? Por respeto decir cuál va a ser el escenario, porque están en conversaciones, pero sí que está clara una cosa que yo quiero reflejar de nuevo. Vox ha dicho, y es legítimo porque así lo han decidido los ciudadanos, que con la representación que tiene, entiende que tiene que formar parte de alguna responsabilidad de ese gobierno, al margen de que ustedes estudien después los pactos, las medidas, su programa, para ver cuál es la cartera más adecuada. Pero bueno, es legítimo, es decir, en base a la representación es legítimo. Y dicen que no se van a abstener. Fernández Mañueco dice que pretende hacer un gobierno en minoría, cosa que por declaraciones de Vox, al margen de estas conversaciones, vemos improbable porque no va a haber ninguna abstención. Si sí o sí de aquí tiene que salir un gobierno, tiene que salir con un pacto de Vox, ¿no? Y ese pacto de Vox fue el que determina esa conversación, decíamos antes, en el tiempo de publicidad de 15 minutos del líder del Partido Socialista con Fernández Mañueco, ¿no? Precisamente porque querían imponer que no hubiera ese pacto. Todo apunta a que habrá ese pacto. Los ciudadanos que están viendo este programa entienden que esto tiene que ser así, porque si no, no va a haber gobierno. Bueno, yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, Vox ha hecho distintas declaraciones a lo largo de todo este tiempo. Lógicamente, pues en una negociación siempre hay unos maximalismos que todos los partidos plantean, y luego la negociación está para eso. La negociación, la conversación es para llegar a acuerdos, ¿no? Entonces hay que dejar que eso fluya. Lo que desde luego nosotros hemos dicho muy claro es que nosotros no vamos a hacer cordones sanitarios, como se llama, que es una expresión, la verdad es que a mí me gusta poco, pero es decir, vetos, y menos que nos lo sugiera un partido como el Partido Socialista, que gobierna con los amigos de los etarras, que han matado a los propios compañeros del Partido Socialista, Fernando Buesa, y una lista muy larga, ¿no? Entonces, no es quien para dar lecciones al Partido Popular sobre con quién tiene o no tiene que pactar, y por lo tanto entiendo que pues la capacitación que tiene el presidente Mañueco del propio Comité Ejecutivo Nacional y de Dirección Autonómica le permite tomar las decisiones que estime oportuno y llegar a los acuerdos que estime oportuno, con libertad y buscando, como digo, lo mejor para Castilla y León. Y eso sí, la única línea roja, ya lo dije antes, un paquete de dignidad de principios de nuestro partido que no se va en ningún caso a pasar ni un milímetro. Y sobre esas bases será lo que sea. Es que ha sido elegido democráticamente, ese partido ha sido elegido democráticamente, por supuesto, nadie lo duda. Y es más, tiene mucha representación, con lo cual tendrían que tenerlo en cuenta. Pero claro que se tendrá en cuenta, por eso precisamente nosotros a la pretensión del Partido Socialista, por activa, por pasiva y por todos los lados, de evitar que ustedes pacten con Vox, les hemos respondido lo que hemos respondido. Entonces no tenemos ninguna línea roja más que los principios democráticos de nuestro partido, y que ya enumeré antes, y que esos son absolutamente inviolables y ni un milímetro se puede pasar esa línea, ¿no? Pero el resto es un partido como cualquier otro, legalizado, y hombre, tiene a sus espaldas, no tiene nada de lo que tiene, por ejemplo, Bildu, que es el partido de la vergüenza, que es el que está sosteniendo al gobierno de España. Por tanto, vamos, es que resulta, la ciudadanía lo ve, ¿no? Dice, pero ¿cómo es posible que desde el partido, desde el gobierno de España, se den consejos de con quién tiene que pactar cuando están gobernando, asistidos de los amigos de los etarras, de los asesinos y de los independentistas y de los que han tratado de romper España, ¿no? Por lo tanto, vamos, yo creo que eso está claro, y eso el pueblo y la gente en la calle lo sabe, ¿no? Al margen de los pactos de gobierno y de todo lo que puede ocurrir en estos 2 próximos meses y de todo lo que ha ocurrido durante la campaña electoral y todo eso, la vida sigue, ¿no? Y en León ha habido un voto de castigo al Partido Popular, liderado por esa Unión del Pueblo Leonés, que vuelve a aquellos datos de hace 20 años. En ese programa de gobierno con el que tiene que empezar a gobernar, o tendrá que empezar a gobernar, Alfonso Fernández Mañueco, usted siendo el número 1 de la candidatura del PP por León, ¿qué coloca en su agenda como prioritario primero para que León salga del pozo en el que está metida, que ya creo que es evidente que el pozo económico existe, pero también es evidente que probablemente haya un pozo psicológico
quizá mucho mayor que el económico, pero existe. En su agenda, ¿qué 3, 4 prioridades tiene para la próxima legislatura? En primer lugar, yo tengo que decir lo siguiente. La época electoral, la campaña es muy interesante porque tú puedes conocer las propuestas de nuestros partidos. Yo todavía no he conocido el programa electoral de la Unión del Pueblo Obrés. Yo no he conocido el programa electoral de Vox, es decir, yo he conocido el programa electoral del Partido Socialista y nosotros hemos puesto un programa electoral de 1000 medidas concretas. Entonces, claro, es muy difícil entrar a competir en una campaña electoral cuando al otro lado no hay, como dije, más que eslóganes, frases, consideraciones generales vacías, que es cierto que han llegado a mucha gente. Y por eso digo que nosotros tenemos que tratar de analizar cómo hacemos para hacer llegar nuestros datos y nuestras políticas. Por lo tanto, ¿cuál es la política? Si queremos hacer un resumen de lo que pretende el Partido Popular para la provincia, pues obviamente la primera, la reindustrialización, es decir, que ha habido una desindustrialización derivada del cierre de las minas, que hemos dicho, y de las térmicas, que hemos dicho muchas veces que ha sido un cierre por parte del Gobierno de España, del Gobierno del señor Sánchez, precipitado, anticipado, que no tenía por qué haberse producido hasta dentro de 10 años el cierre de las térmicas. Tenemos Aspontes en Galicia quemando con carbón internacional. Sí, permíteme, es que es importante. Por tanto, partiendo de que eso se hizo mal, nosotros nos preocupamos por reindustrializar. Hemos hecho un trabajo al momento de las elecciones donde tenemos pues, proyectos de ampliación y de instalación de nuevas industrias tanto en el polígono del Bayo, en El Bierzo, como en Villalongos del Páramo, que estamos constituyendo ese polígono como el primer polígono del noroeste de España. Estamos en marcha con la ampliación del parque tecnológico con 50 hectáreas más a las 38 que tiene, buscando por lo tanto que la reindustrialización, buscar por lo tanto nuevas oportunidades de actividad económica y de empleo, que sin duda ninguna van a ser muy importantes en esta provincia, ya lo están siendo, y no se encuentra a trabajadores en esta provincia para ocupar los puestos que las empresas necesitan, y en parte por ese decaimiento psicológico del que hablas, Joaquín, que se ha encargado de anidar pues las opciones leonesistas con ese león se muere, y que ha hecho pues que nuestros hijos y los padres pues digan, hijo, tienes que salir fuera porque aquí no hay oportunidades. Consecuencia de ese terrible mensaje psicológico, pues es que ahora mismo, y esto lo he encontrado en numerosas conversaciones con todos los empresarios y empresarias con las que nos hemos entrevistado en esta campaña, que no encuentran trabajadores del León, ni especializados ni no especializados. Por lo tanto, hay que analizar cuál es la consecuencia de estos mensajes del leonesismo sin programa y solamente pues agraviando la situación de León, que lo hace poco atractivo para que un empresario venga a invertir, si parece que es un muerto, y que lo hace poco atractivo para mantenerse aquí los jóvenes. Consejero, si es que eso lo puedo decir yo. Es decir, el impulso, la reindustrialización, el impulso en la creación de empleo, la retención de talento. Estoy hablando de cosas concretas, Joaquín. Yo le pido cosas más concretas. Es decir, efectivamente, la Junta de Castilla y León, con el acuerdo con el Ayuntamiento de León, amplía 50 hectáreas del Parque Tecnológico de León. Muy bien, perfecto. ¿Con qué empresas estaba hablando para que se instalen en esa ampliación del parque? Eso es lo concreto, es decir, porque todo lo demás, sí, digitalización, lucha contra la despoblación, todo eso es filosofía. Yo concreto. Que está muy bien, sí. Pero yo le pido algo más concreto, es decir, nosotros estamos hablando con, no sé, puedo pues, decir 150.000 empresas, dice, estamos hablando con esta empresa para que instale aquí un centro de distribución. ¿No? Concreto, empezamos por El Bierzo, por ejemplo. Vamos. El Bierzo, proyecto Emovi, una empresa que ya está instalada en El Bierzo, que está construyendo las infraestructuras metálicas de la ampliación del Bernabéu y que ahora va a fabricar las torres de los molinos eólicos. Y será la empresa más importante de Europa fabricando esas torres. Con el acompañamiento de la Junta de Castilla y León va a suponer cientos y cientos más de empleos directos e indirectos. Seguimos con El Bierzo, el proyecto de Tevitec, un proyecto de una de las mayores industrias de transformación de vidrio de Europa y por tanto y probablemente del mundo, que va a tener una ampliación importante con el apoyo y con la ayuda, la tutela de todo tipo, económica, financiera, de la Junta de Castilla y León, que supondrá otros cientos de empleos más. Lenin Industrial Corporation, un conjunto inversor alemán al que hemos comprometido y firmado ya 90 hectáreas del polígono del Bayo para establecer hasta 7 tipos de industrias diferentes, que van a suponer cientos de empleos. Seguimos, Villalongos del Páramo, el acompañamiento a Network Steel, que está fabricando, ya tiene 2 líneas de laminados de industria metálica
metálica para la cual se construyó una carretera para cargar los trenes con esas industrias al puerto de Gijón, que ya está operando y que van a ser 5 líneas, con el acompañamiento de la Junta de Castilla y León. Latin Aluminium, otra empresa que tiene una capacidad de expansión enorme, con el acompañamiento de la Junta de Castilla y León. El 49% del capital es una sociedad pública de la Junta de Castilla y León. Es que podemos seguir, es que nosotros hablamos de realidades, hablamos que estamos acompañando con capital, entrando a formar parte del capital de las empresas para verificar que funcionan adecuadamente y que cogen el ritmo de actividad económica y empleo. Esos son nuestras credenciales, lo ya realizado, y ahí seguiremos. 60 millones de inversión que se va a hacer para ampliar 180 hectáreas más el parque, el polígono industrial de Villanueva del Páramo. Repito, duplicarlo, el más importante el noroeste, o más que duplicar el parque tecnológico, vendiendo el suelo a un precio inferior, que ninguna empresa va a dejar de venir a León por el precio del suelo, porque además encima del precio lo financiamos a 40 años con 5 años de carencia y que es testimonial, con lo cual esas son nuestras realidades, esos son los datos que a nosotros nos ha costado llevar a la ciudadanía y que se han guiado más por otros mensajes y otras frases lapidarias y no han atendido suficientemente a los datos de la realidad de lo que hemos hecho hasta ahora y de lo que pensamos seguir haciendo. Bueno, sí, perdón. Perdón, y eso en cuanto a reindustrialización, hay muchas más cosas, ¿no? Sí, hablamos de grandes industrias, hablamos de propuestas concretas de cara a las muchas pymes que ahora mismo, ¿qué proyectos hay? No de ayudas, ningún empresario quiere, me imagino, que le regalen nada, lo que quiere es que le vaya bien, y de las ayudas se vive un momento muy determinado, muy concreto. En este sentido, ¿cómo ayudan ustedes a las miles y cientos de empresas, pequeñas pymes que hay en León y que se están apagando? Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de los autónomos, que es el frontispicio de la pequeña empresa, ¿no? El autónomo está siendo masacrado por el Gobierno de España, masacrado de impuestos, masacrado de incremento de costes, del combustible, de la electricidad, de todo, con un IPC al 7 y pico %, que es el impuesto de los pobres, digamos, que no se veía desde hace 40 años por las políticas desastrosas económicas del Gobierno de España. El autónomo va a ver ahora cómo se le van a incrementar las cuotas de la seguridad social, que hacer casi imposible que levante la persiana. Nosotros, frente a eso, ¿qué hacemos? Pues bajar impuestos, es decir, el camino contrario. Hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones, capital para la transmisión de negocios, de pequeños patrimonios y de patrimonios medianos de la ciudadanía, ¿no? Y vamos a seguir reduciendo impuestos, el impuesto de transmisiones patrimoniales en el medio rural y acompañando a los autónomos para ayudarles a pagar las cuotas de la seguridad social. Nuevo autónomo, pues tiene 18 meses sin pagar porque lo pagará la Junta de Castilla y León, y si es en el medio rural, 30 meses. Un autónomo que se venga de fuera de Castilla y León a establecerse en Castilla y León, en León, por ejemplo, pues va a tener hasta 10.000 euros para iniciar su actividad. Ayudas a la digitalización. Si es mujer, va a tener una discriminación positiva, va a tener más ayudas, ayuda a la maternidad. En definitiva, nuestras políticas son justo las contrarias del Gobierno de España. Creemos que bajando impuestos se incrementa la recaudación por una mayor actividad económica. Subiendo impuestos, lo que se hace es cerrar las empresas, bajar, por lo tanto, la recaudación y, por lo tanto, las consecuencias en la balanza de cuentas del Estado es desastrosa. Ese ha sido el íter de siempre. La izquierda llega al Gobierno de España, vacía el tesoro del Gobierno de España, deja la situación económica desastrosa y llega el Partido Popular con políticas responsables, políticas que luego encaran de nuevo una política económica acertada, unas cuentas del Estado equilibradas, un valor del Estado español en el extranjero razonable y lógico y correcto y con dignidad, y eso es lo que ha sido siempre, y eso es lo que pretende hacer el Gobierno de Castilla y León en Castilla y León, compensar de alguna manera las políticas desastrosas del Gobierno de España para los pequeños empresarios, para los autónomos y las autónomas, por ejemplo. Consejero, con respecto a la ciudad de León, usted tenía 3 proyectos prioritarios. La estación de autobuses, que ya está comenzada, pero que la idea era terminarla antes de las elecciones de mayo del año que viene, el transporte del área metropolitana y la central de biomasa. ¿Los 3 proyectos cómo están? Hay más proyectos, bastantes más. He dicho prioritarios. Pero bueno, prioritario, ¿no? Pero tenemos el parque tecnológico, que es un sí, proyecto importante. Hay que tener en cuenta que ha habido una delegación de competencias de economía
y Hacienda de la Junta de Castilla y León a la Consejería de Fomento para encararlo. Ultimamos el proyecto ya y probablemente la semana que viene se iniciará el plan autonómico para hacer realidad la ampliación. La estación de autobuses está en obras, y pido disculpas a la ciudadanía porque durante las obras, como mantenemos la estación en uso, no hemos querido hacer una instalación provisional fuera de la ciudad porque es muy complejo, pues van a encontrar muchas incomodidades, pero va a quedar una estación francamente muy importante con 8 millones de euros de obras, con una intermodalidad con la estación de tren que va a ser una puerta de entrada digna a León, como se merece, de la estación de autobuses que no estaba en un estado de dignidad. El transporte metropolitano, con una inversión de 23 millones de euros, va a ser el transporte para ejemplificar y mostrar a Castilla y León. Por lo tanto, ahí estamos trabajando con el Ayuntamiento de León, lógicamente, y con los municipios del Alfoz para hacer un transporte metropolitano que la gente dirá, ¿pero qué es un transporte metropolitano? Para la gente no se entienda este lío de autobuses verdes y azules que hay en Santo Domingo, que están a las mismas horas unos y otros. Eso hay que organizarlo, tiene que ser con mejor material rodante, energéticamente comprometido con la rebaja de emisiones de CO2, desde luego digitalizado, tecnológico. Por tanto, todo eso se basa en una inversión de 13 millones de euros en la legislatura, más otros 10 millones de euros de un proyecto europeo que presentamos para León, que gobierna el Partido Socialista en el Ayuntamiento, pero que presentamos la Junta para León porque gobernamos para los ciudadanos, y que va a permitir que ese transporte metropolitano sea el mejor de Castilla y León. ¿Ha habido algún avance en Sí, por supuesto, se está trabajando permanentemente, de forma técnica se está trabajando, y que hay que ampliar de la Mancomunidad de Interés General a asumir las competencias de transporte vía un convenio con la Junta de Castilla y León. Cedemos esas competencias de transporte y se está trabajando en ese sentido pues correctamente para alcanzar ese objetivo. Pues por supuesto, la red de calor, trabajamos en esa red de calor que es muy importante para ese marchamo verde y eliminar chimeneas que pues ensucian el aire de nuestra ciudad. Trabajamos también por la construcción de viviendas para los jóvenes. Vamos a construir 131 viviendas, unas para alquilar a los jóvenes de forma testimonial, otras para vendérselas, perdonándoles el 20% de la compra para que no tengan problemas en su adquisición y por tanto se queden en León, porque hay trabajo en León, y también queremos que tengan vivienda privilegiada para iniciar su proyecto de vida con tranquilidad. Les ayudamos a los jóvenes con pocos recursos al pago de la renta si alquilan una vivienda. En el medio rural les pagamos hasta el 75% de la renta, y si compran una vivienda que no es de la Junta, vamos a avalar esa compra para que no tengan problemas ante los bancos. Es decir, trabajamos en problemas reales solucionándolos. En la campaña electoral yo no oí absolutamente a ningún partido hablar de vivienda, hablar de los jóvenes, hablar de los mayores. No se hablaba de nada. Había partidos que ponían unos eslóganes, como digo, unas frases hechas, y nosotros pues íbamos con las propuestas concretas y concretísimas, ¿no? Que van a ser muy importantes para León, y por tanto estamos persuadidos que en los próximos años León tendrá un resurgimiento muy relevante. Última cuestión y terminamos, Arturo. Las hemos conocido y yo vuelvo a repetir que el ciudadano lo que quiere precisamente son esa concreción de medidas. ¿Usted cree, y ahora pido su opinión, y me va a contestar que claro, que para eso están en diálogo, pero ¿cree usted que tendremos finalmente gobierno, que se llegará a un acuerdo para que se forme gobierno el día 10 de marzo? Lo responsable es que así sea, esa es la pretensión. El presidente Mañego es una persona creíble. Repito, en su momento dijo, vamos a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, nadie lo creía, se eliminó. Es una persona que cumple su palabra y por lo tanto habrá un gobierno en Castilla y León. Es necesario que frente al ruido nacional y todos los elementos que rodean de aparente inestabilidad, no, aquí va a haber un gobierno fuerte, sólido, que va a llevar a cabo un programa de reformas, de modernización de Castilla y León en el ámbito agroalimentario, en el ámbito industrial, en los servicios públicos, mejorando la calidad de los mismos, que va a restaurar una nueva sanidad después de que se haya deteriorado por muchas causas, y que por lo tanto va a ser un gobierno de ilusión para esta provincia y para esta comunidad. Pues así llegamos al final de este Filando. Con ese último mensaje agradecemos a Juan Carlos Suárez Quiñones que nos haya acompañado. Muchas gracias y suerte ahora en estas labores que quedan por delante. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias también, por supuesto, a Joaquín Sánchez Torné, a Arturo Martínez por habernos acompañado en este Filandón. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por estar una semana más con nosotros. Volvemos dentro de 7 días. Gracias, buenas noches y feliz semana.